en Classroom, ya lo pueden trabajar. Bueno, voy a empezar la resolución y conforme pueda voy a ir dándole espacio para admitir a las demás personas que me van de leer el caso del que se examinaron, don Milton tal vez. Buenas tardes, Lick, con mucho gusto. Bueno, leámoslo pues. Caso número 1. En la aduana ubicada en el puerto Santo Tomás de Castilla, Miguel González pretende ingresar un furgón cuyo conocimiento de embarque se detectó que presenta características de falsificación. Y él alega que es delegado aduanal centroamericano y presenta una credencial, argumentando que ellos están exentos de ese tipo de trámites, lo cual también es falso. Ok. ¿Qué delitos se cometieron ahí? A ver, compañeros, ¿qué delitos se cometieron ahí? Licenciado, sería el uso de documentos falsificados. Ajá. Pero, o sea, hay uso de documentos falsificados, pero ¿en qué casos? Está la defraudación de como digamos, de embarque, que es Caso especial de defraudación. sí. ¿Cuál es? Pero hay una especial porque es el del conocimiento de embarque. ¿Cuál es ese? Artículo 2. ¿Qué inciso? Inciso B. Ok. Además, él dijo que era un representante de aduana, o sea, se estaba atribuyendo funciones que no le corresponden. ¿Qué delito es ese? Usurpación de calidad. No, usurpación de funciones. De calidad es cuando yo me hago pasar con que soy abogado, con que soy contador. Esa es calidad. Títulos. En cambio, él se estaba atribuyendo funciones propias de un funcionario público. Y lo estaba acreditando con un documento también falso. Entonces tenemos 3 delitos. ¿Cuáles son estos? La defraudación usando el conocimiento de embarque falso, que da lugar también a falsedad, porque ahí mismo lo dice la ley. Está la usurpación de funciones y está el documento falso por la credencial que estaba participando. Segunda respuesta, segunda pregunta, Milton. ¿Quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? ¿Cómo se llama el señor este?
del caso. Miguel González. Don Miguel González es responsable, es autor, solo que el fundamento legal se va a basar tanto en lo que dice la ley de contrabando y defraudación aduanera. ¿Qué artículo es ese? ¿Verdad que es el artículo 7? Y para los de falsedad material va a ser el 35 y el 36, inciso 1. Porque se acuerdan que hablamos de que cada ley que tenía su propia denominación había que ponerla, porque prevalece sobre la del código. Ahora, como él también cometió infracciones del Código Penal, entonces dijimos que era, también se usaban estos para todos los del Código Penal. Doña Francisca. Buenas procede. tardes, licenciado. Buenas tardes. Aquí cabría un concurso de delitos, entonces, licenciado. Sí, porque hay 3 delitos. 4, perdón. Hay un concurso. Pero no se les preguntaba, creo yo, eso. No, Y es licenciado, un no solo hasta concurso ahorita se de me... tipo real. Gracias, licenciado. Ahorita me surgió la duda, pero no venía en el examen. Ok. Sí, no, está bien. Todo lo que les salga de duda, con confianza. La siguiente pregunta, don Milton. Pregunta número 3. ¿Qué pasa con la mercancía que contiene el furgón? Toda la mercancía es decomisada. Eso lo dice la ley. También nos habla de que la mercancía que es decomisada, si es ilícita, se procede a destruirla o de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Digamos, si son armas, es como se comete un delito de introducción de armas, eso pasa al DIGECAM. Si son medicinas, hay que ver si realmente se pueden consumir, y entonces ya la autoridad decide el destino que les da. Pero, o sea, hay un comiso ahí, que es una pena principal. Cuando hablamos de los delitos, dijimos también que al presentar en la credencial cometía falsedad material, porque falsificó un carnet porque se demostró que era falso. No usó el documento porque dijimos que el uso era para cuando se descubría que no lo había fabricado él. Pero si él lo tenía, se presume que él lo fabricó, a menos que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Siguiente pregunta, don Milton. Licenciado, en la respuesta de la número 3, ¿cuál sería el fundamento? Yo recuerdo haber puesto el artículo 16 de la ley de defraudación aduanera, pero no estoy segura. Sí, les voy a decir. Artículo 6 de la ley contra la defraudación aduanera. Gracias, Lee. Perdón,
16. Los dos. Ah, ok, gracias. ¿Los dos, licenciado, o puede ser cualquiera de las dos? Porque yo me recuerdo que puse 16. Sí, sí. Ahí es donde está el destino que se les da. Licenciado, o sea que si digamos que pusimos solo el 16 o solo el 6, ¿es correcta la respuesta o es mala? ¿Cómo a ustedes se les califica, digamos, en pro estudiante? Si el fundamento tiene solo un artículo, pero es el correcto, se les pone bueno. Gracias, licenciado. Ahí van a ver sus notas y van a ver que realmente es como que estamos calificando lo que aprendieron y no lo que les falta por aprender. La siguiente pregunta. Licenciado, disculpe, ¿Sí? pero en sí deberíamos de incluir los dos artículos. Pues eso sería lo ideal. Pero si me ponen solo uno, no les voy a poner mala. Está más bueno el razonamiento. Y está a medias el artículo, se las pongo bueno. Gracias, Lic. Lo mejor es que todo esté bien, pero obviamente como estamos empezando, tampoco queremos, digamos, desmotivarnos. Me decía don Milton. Pregunta número 4. ¿Cuál es la pena máxima que se le puede imponer a él o los responsables en el presente caso? Bueno, ahí tendríamos que decir cuál sería la pena máxima por el delito de defraudación. 10 años. 10 años. ¿Cuál sería la 20 pena años. máxima por la falsificación de documentos? Es falsedad material. ¿Sí, don Florian? A ver sus códigos en mano. ¿Cuál sería la pena máxima? 3 años, licenciado. La falsedad material tiene 6 años. De 2 a 6 años, licenciado. Por eso, pero yo le estoy preguntando la máxima. 6 Mira. años. Sí, ¿cuál es la pena máxima? Entonces sería 10 años por la defraudación. 6 años por la primera falsedad material, que sería la del documento de embarque. 3 años por la usurpación de funciones y 6 años por el documento que está acreditando que es falso también, el carnet ese con el que está acreditando la pertenencia a su puesto aduanal. Y el fundamento legal son los mismos artículos de los delitos. A ver, don Jeffrey Soto. Don Jeffrey Soto, chicas. Lic, buenas tardes. Disculpe, ¿y si solo como respuesta pusimos los 10 años? Está malo porque cada delito tiene su pena. O sea,
no es que esté malo en sí todo. Le faltan 3 respuestas porque cada delito tiene su pena. Y por eso es que hay que especificar por la defraudación tal, por la falsedad, el conocimiento, embarque, tanto, por la usurpación de funciones, tanto, y por el uso del carnet falsificado, pero que es lo se entiende que él lo falsificó, es falsedad material también, tanto. Karen Maca. Buenas tardes, Lick. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, hayamos puesto únicamente el delito de defraudación, prácticamente tendríamos mal todo el caso. No. Yo, como le digo, intento, digamos, ver cuáles son, digamos, las respuestas. Si usted puso solo un delito, pues va a tener, digamos, un cuarto de punteo. Y si solo puso una pena, un cuarto de punteo de lo que vale la respuesta. ¿Ya? No anulo. Es más, tal vez no me ponen la respuesta que es de los delitos, pero sigo viendo que sí identifican quién podría ser el autor, si hay concurso de delitos o si hay otras respuestas que ustedes hayan puesto, aunque hayan fallado en los delitos, se las pongo buenas, ¿no? Si no, si le pusiera malas solo porque fallaron en el delito, pues no estaría evaluando todo lo demás. ¿Ya? Muchas gracias, Lick. Licenciado, y en el caso de la pena máxima, ¿tendríamos que poner la pena máxima de cada delito o tendríamos que Sí, sumarlos de cada todos? delito. Pero es que cuando usted mira cada delito que se cometió, es la pena que le corresponde. ¿Ya? Póngase, si en un caso yo le pongo un novio, un exnovio celoso porque su novia está saliendo con otra persona, va y los mata a los dos. Los sigue y los mata a los dos. Ahí hay, en cuanto al exnovio, pues, dispara por la espalda, ahí hay asesinato, y en cuanto a la novia, femicidio. Entonces hay que poner los 2 delitos y la pena por cada delito. Licenciado, y en el caso de la prescripción, ¿cómo sería eso? ¿Se sumarían todas las penas máximas y se O le sea, se sacaría? hace delito por delito. Ah, ya. Gracias. O sea, para mayor facilidad, delito por delito. Porque Gracias, licenciado. la prescripción también tomen en cuenta ustedes. Hoy se cometieron los delitos. La prescripción empieza a correr para los 4 delitos al mismo tiempo. Eso quiere decir que si uno prescribe a los 3 años, a los 3 años termina ese y ya no lo pueden perseguir por ese. A los 6 años prescribe otro y ya no lo pueden perseguir por ese otro. El más largo, que sería el de la pena de 10 años, que se transforma en 13 años, 4 meses, sería el que con el que más podrían tardarse en prescribirlo, pero los otros 3, si ya pasó el tiempo,
ya no lo pueden juzgar por los 4, sino que solo por los que no han prescrito. ¿Ya? O sea, todos los delitos empiezan a correr al mismo tiempo, pero como tienen distintos tipos de duración, digamos, solo pueden irlos procesando cuando todavía estén vigentes por el efecto de la prescripción. Y la pena máxima sería la suma de esas penas. ¿Ah? No, mire, la pena máxima hay que ver, por eso yo les pido la pena máxima de cada delito, no la suma. Porque la suma podríamos tener que entrar a reglas de derecho de concurso real o de concurso ideal, que son normas para facilitar la aplicación de pena para los procesados. Gracias, Lick. Entonces ahí ya no, tampoco tan profundo. Alberto Santana Maya. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tuve mis dudas durante el examen con respecto a lo de las penas, a la suma, porque decía Es que no decía suma. ¿Cuál es la pena máxima? Decía, ¿verdad, don Milton? Bueno, el punto es que yo cuando tenía todas las penas máximas daba un número exageradamente alto. Y según tenía entendido que la pena máxima no podía exceder de 25 años. Entonces me ocurrió un poco. No. Mire, pues, la pena máxima en Guatemala es de 50 años. La prescripción, dice la ley, es a los 25 años para la pena de muerte, pero son dos cosas distintas. Ya. Y yo en ningún momento les pedí la suma. Yo les pregunté, ¿cuál es la pena máxima que se le puede imponer a él o los responsables en el presente caso? Y es la pena máxima para cada delito. Porque ya la aplicación que hacen los jueces ya van requiriendo otras medidas que se pueden usar y que también ya sería mucho, a como están ustedes, pedir que dicten una sentencia. José Luis Fernando López García. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Licenciado, una pregunta. Acá usted mencionó que es concurso real, no es concurso ideal. No. Porque no requiere, ningún delito requiere, digamos, la presencia del otro. Digamos, cuando usted comete la defraudación, la misma ley le dice que usted va a defraudar por presentar un conocimiento de embarque falso. Entonces ya la misma ley le está dando un delito. Aparte dice que lo pueden perseguir por otros delitos vinculados, o sea, la falsificación del conocimiento de embarque. Son dos delitos separados. La usurpación de funciones también es un delito independiente y la falsificación mediante el carnet también es una falsedad material distinta. Entonces todos son delitos autónomos. No hay uno que sea necesario para cometer el otro. Que sería el caso del concurso ideal.
El concurso ideal es un concurso bien, como le dijera yo, bien especial. Por ejemplo, si usted viene y para casarse ilegalmente, lo que sería un matrimonio ilegal en Guatemala, eso lo debieron de haber visto en Penal 2. Ahí usted necesita jurar que nunca se ha casado, ni está unido con tercera persona. Entonces, el perjurio ahí sí está en concurso ideal con el matrimonio ilegal. Porque para poder lograr el matrimonio ilegal, tiene que perjurar. Y entonces, lógicamente, ahí sí hablamos de... O el caso... ¿Qué otro delito? Cuando usted, digamos, lo que le acaba de pasar a los bancos de Estados Unidos, que han caído en bancarrota porque se sacaron el dinero y habían hecho bonos o depósitos, y con el solo anuncio del depósito, varias personas invirtieron en eso, como pasó aquí en Bancafé, y después se llevaron el dinero. Entonces ahí sí hay concurso ideal. Contra los bienes personalísimos no hay concurso ideal, porque está prohibido precisamente por la teoría de los bienes personalísimos. Si yo agarro una granada y la lanzo contra un grupo, mato a 3 y hiero a 2, cada muerte es un delito independiente y cada herida también. Por eso es que no hablamos de concurso ideal en los bienes personalísimos. Digamos, en los delitos de secuestro y violación, son concurso real porque está afectando la teoría de los bienes personalísimos, que me imagino que la vieron en Penal 1, que esa inclusive la ha seguido la Corte, la Cámara de Casación y también la Corte de Constitucionalidad. Ya hay jurisprudencia sobre eso. Francisca Rosalinda Hidalgo López. Licenciado, solo quería salir de una duda. Para entender bien esto de los concursos. Por ejemplo, un concurso ideal podría ser en un asalto, por ejemplo, a un banco que se pretendía robar, pero en el proceso se complica todo y a eso tienen que secuestrar a las personas que están dentro del banco. Luego resulta que asesinaron a 1 o 2 personas. ¿Eso podría ser un concurso ideal o sería No, real? es concurso real porque son bienes personalísimos. Los concursos ideales se dan más que todo en los bienes que no afectan los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de la persona? Vida, integridad, libertad sexual, la libertad de locomoción. Para todos los demás se aplica el concurso ideal. O puede aplicarse siempre que se den los supuestos. Porque ¿cuál es la idea de aplicar los concursos? La idea es que al autor de concurso ideal se le aplica la pena aumentada en una tercera parte. O sea, no podíamos hablar de que alguien mató a 20 personas
y nada más le vamos a aplicar la pena máxima de homicidio de 20 o de 40, aumentar en una tercera parte, porque lógicamente lo estaríamos premiando. Él va a tener una condena que es la máxima de 50 años. Tampoco podemos hablar de que va a tener, como salen a veces en las noticias, me acuerdo yo en el caso de este comisionado militar, que la pena que le tocaba eran 2000 no sé cuántos años, pero esa pena no existe en Guatemala, la máxima son 50. Ni siquiera hay, digamos, cadena perpetua, mucho menos de esas penas. Sale la pena porque es la sumatoria de todo lo que le corresponde, pero no se le puede aplicar porque el máximo es 50. Ya. Entonces podemos, para distinguir entre estos dos, tendríamos que enfocarnos bastante en el bien que se perjudica. Uno, y en el tipo de concurso. En el concurso real son hechos distintos los que estamos viendo, acciones distintas. En el ideal es una acción que permite alcanzar la otra, pero son muy raros los casos en que realmente se da. Yo me acuerdo que vi algunos libros de Guatemala de derecho penal que decían que si alguien ametrallaba un camión de trabajadores o tiraba una granada en un camión de trabajadores, era un concurso ideal porque con una sola acción habían varios resultados. Pero ese ejemplo es inexacto porque son bienes personalísimos. ¿Ya? Ahí les voy a conseguir la doctrina esa del bien personalísimo y se las voy a subir a Classroom, ya sea en una monografía o en un fallo de la corte, para que vean ustedes cómo funciona. Gracias, licenciado. Bueno. La siguiente pregunta, don Milton. Pregunta número 5. ¿En cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal para él o los responsables de los delitos cometidos? O sea, ¿en cuánto prescribe cada delito? Si decimos que la pena máxima de un delito son 10 años, ¿en cuánto tiempo prescribe? 13 años, 4 meses. Ok, 13 años, 4 meses. Si decimos que la pena máxima es de 6 años para el delito de la falsedad, ¿en cuánto prescribe? ¿Cuál es la tercera parte de 6? 2. Entonces le sumamos 6 más 2, 8 años. ¿Y cuál es la pena para la usurpación de calidad? ¿3 años? Vale. Entonces, ¿cuál es la tercera parte de 3? 1. Entonces, ¿en cuánto prescribe la pena? 4 años.
Aquí tengan presente que el mínimo son 3. O sea, que lo único que no se puede bajar, como no se puede subir de 20, tampoco se puede bajar de 3 años. Si en algún momento le salen menos de 3 años, tienen que ponerle 3, porque ese es el mínimo que la ley dice. Bueno. ¿Cuál sería el fundamento para esto, licenciado? Disculpe. ¿Ah? El fundamento legal es el artículo 107. Licenciado, una consulta. Unos minutos, licenciado. Tiempo, es que levanten la manita para que yo las pueda ir. Doña Francisca primero. Gracias, licenciado. Yo tuve problemas con esta parte porque sinceramente no supe cómo ver el tiempo de prescripción de la pena. No, todavía no entiendo sinceramente cómo sacarla. Pero si ahí está la fórmula en la ley. La ley nos dice que para los delitos cometidos que tengan prisión, la pena prescribirá en un tiempo que no exceda de 20 ni sea inferior a 3. Y es la pena máxima aumentada en una tercera parte. Entonces, decíamos, 10 años, ponen la tercera parte de 10. Para que un número sea divisible entre 3, tiene que ser 3 o múltiplo de 3. Entonces, como 10 se pasa, descomponemos el año en 12 meses y decimos nos quedan 9. Tercera de 9, 3. Tercera de 12, 4. Entonces la tercera parte de 10 años son 3 años, 4 meses. Se lo sumamos a los 10, nos quedan 13 años, 4 meses. La pena máxima para la falsedad material es de 6 años. ¿En cuánto prescribe? Según la regla, ¿cuál es la tercera parte de 6? 2. Sumado 6 más 2, 8. Ya me queda más claro, licenciado, si no había entendido, pero ya le comprendo. Gracias. Vaya. Doña Diana. Gracias, Lic. Es que, mire, yo sí entendí cómo hacer la fórmula. Lo que yo no entiendo es por qué son más años y no se supone que si prescribe es porque vence, ¿no? Por eso, pero es que ahí estamos hablando de la prescripción de la responsabilidad penal. O sea, ¿cuánto tiene el Estado para poder perseguir este hecho criminal? Ay, Lili. Entonces, siempre le da una tercera parte más, porque como no es muy exitoso en perseguir, para que logre encontrar a los delincuentes y poderlos juzgar. Pero no puede ser indefinido tampoco, porque si no, estaría violentando el derecho de seguridad jurídica de los procesados. Sí, pues, ok, ya entiendo. Ok, es que yo entendía que era como que ya estaba encarcelado y le quería... No, está todavía... Estaba cruzando mis pequeños Aparte conocimientos. está la prescripción de la pena, que es cuando ya está condenado y se fuga. ¿No? Ese es otro caso. Ah, ok, ya entendí. Gracias, Lic. Vale. Doña Alejandra Morales, disculpe. Licenciado, una consulta, es que tengo una duda con respecto a la defraudación. Tengo entendido que hay que pagar una multa
por la mercancía, entonces es un delito con multa, no aplicaría ahí. También aplica la multa. Había leído en el artículo que cuando es una pena con multa son 5 años de prescripción. Ah, sí, para la prescripción sí, pero como nosotros hablamos siempre de la pena de prisión, no hablamos, o sea, no les hice la pregunta de la pena completa. Yo les puse la pena máxima de prisión. Ajá, Cuando no, hay- yo pregunto en la prescripción. Sí, en la prescripción, como es multa, a los 5 años. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Vale. En el segundo caso, Milton. Caso número 2. Guatemala declaró estado de guerra contra Ucrania y por investigaciones del FBI le notifican a la policía guatemalteca que el embajador de la República de El Salvador, Dino Bukele, se puso al servicio del jefe del gobierno de Ucrania para colaborar con este en todo lo que necesite. Aquí hay una pregunta que es bien básica, que tiene que ver con el principio de igualdad. Hay 2 excepciones para el principio de igualdad: la inmunidad diplomática y el antejuicio. O sea, a esas personas, digamos, en el caso del antejuicio, tiene que seguirse un procedimiento primario para establecer si hay lugar o no a procesamiento. Eso lo tienen los diputados, lo tiene el presidente, el vicepresidente, lo tienen los magistrados, todos los que dice la Corte, la Constitución, porque solo la Constitución otorga el beneficio del antejuicio. ¿Ya? Y la inmunidad diplomática, esas personas, por los pactos internacionales, están fuera de la justicia guatemalteca. Si cometen un delito, quien los va a juzgar va a ser el país que representa. Entonces, de hecho, la traición impropia, que era la que podía cometer el señor Bukele, no le aplicaba porque él es embajador. Y al ser embajador está fuera de la posibilidad de procesarse y cometer un delito por el principio de igualdad. ¿Sí? O sea que solo al contestar eso ya teníamos resuelto el caso. Al contestar eso, ya tenía el caso resuelto. Ay, qué triste. Podía contestar la última pregunta, que era que le preguntaban si usted, como abogado en la Secretaría de la Presidencia, le preguntaran qué procede, usted debía de contestar, pues por el principio de igualdad y por las leyes internacionales, no se puede hacer nada, sino que solo lo que hacemos es que le comunicamos por relaciones exteriores a El Salvador y ya que se lo lleve y lo juzgue él. Ahora, como yo vi que salvo 3 personas, ninguna más puso algo de eso, dije yo, vamos a tomar
un principio radical. Les vamos a valorar la respuesta, solo que a la mitad de su valor, y vamos a calificar todas las demás para evitar que fuera una masacre de tierra arrasada, pero sí, realmente, como les digo, yo me sorprendí mucho porque era una pregunta muy básica de derecho penal. Uno, pues, es como que les pusiera que un imputable estaba cometiendo un delito, no es factible, pues. Entonces, Sí, Lick, creo que así como usted nos está poniendo los casos, pues nos da la oportunidad de, pues, de contrastar, de comparar, de colocar nuestros códigos todos juntos y empezar a contrastar las leyes. Pero les soy honesta, en mis otros cursos de penal, pues no había tenido casos tan que me requirieran esto. Y la verdad que ahorita me sorprendí, me dan ganas de llorar. Pero gracias, no, ya aprendí. no sé, es que miren, pues, lo que pasa es que ustedes de aquí pasan a procesar, y lo que aprendan en procesar y lo que aprendan aquí en penal 1, 2 y 3 ya van a salir a la calle. Ahora el problema va a ser que para lo primero que los van a llamar va a ser porque hay un problema de una denuncia, un problema de que tuvieron un accidente, un problema de una lesión. Y si ustedes no están capacitados para aplicar el derecho, a los primeros que les van a fallar es a sus parientes. Entonces, es importante que ustedes, yo se los dije desde un principio, ustedes tienen que refrescar penal 1 y penal 2, porque no se pueden dividir, no hay chance de dividirlos. Los tres son necesarios. Licenciado, y digamos que en dado caso, pues en las respuestas mayormente todos pusimos un delito que no era, pero en la sugerencia que decía que nosotros mismos pongamos qué consejo daríamos, y digamos que pusimos lo que usted nos acaba de decir, ¿cómo estaría entonces ahí la respuesta? ¿Estaría correcta? Miren, pues, como yo les digo, yo califico cada caso en forma independiente. Inclusive si la pregunta del caso está mala, yo sigo calificando lo de los autores, sigo calificando la pena máxima, que también puede venir mala porque si fallaron en la tipificación, les puede afectar en lo siguiente. Pero, por ejemplo, en este, dijimos cuando hay traición propia. A ver, busquemos ahí traición propia. Artículo 359, traición propia. Ok. Ahora, ahí dice el guatemalteco. Obviamente aquí no estábamos hablando de un guatemalteco, porque es un embajador de otro país. Luego dice la siguiente, traición impropia. Y ahí inclusive dice el extranjero residente. ¿Sí? Sí. Entonces, si no hubiera sido embajador, esta persona hubiera encasillado en el de traición impropia. Ese era el delito, traición impropia. Lo único es que como es embajador y goza de inmunidad diplomática,
no puede cometer delito alguno, al menos que se pueda juzgar en el país, sino que en todo caso lo van a juzgar en El Salvador. ¿Ya? Porque es un procedimiento que se llama exequatur. O sea que uno pone la denuncia, pero no lo puede juzgar uno, porque ellos se rigen por el principio de que la embajada y sus personas no están sujetos a las leyes de Guatemala. Lea el artículo de la traición impropia y va a ver usted que se encuadra mejor que el espionaje. Lea, por favor, alguien el artículo de la traición impropia. Artículo 361, traición impropia. El extranjero residente en el territorio de la República que cometiera alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Ok, ¿y qué dice el de traición propia? Traición propia. El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado o se uniera al enemigo o se pusiera a su servicio será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Si fuera guatemalteco, lo que cometería sería una traición propia. En el caso del extranjero, que es una ley en blanco y nos remite a los otros dos, por ser un extranjero residente, sería traición impropia, no espionaje. Licenciado, si hubiese sido un diputado quien comete el mismo delito que el embajador, sí caben o también tiene inmunidad. No. Por eso les decía que son dos cosas distintas. Un diputado estaría sujeto ante juicio. Y si se le halla responsable ante juicio, se le juzga aquí en Guatemala. ¿Ya? Ellos tienen una fase previa que es un obstáculo a la persecución penal, un impedimento a la persecución penal que se llama antejuicio. Pero no es que no vayan a ser juzgados, sino que solo se tiene que demostrar con medios razonables que han participado. A ver, Karen Maca. Lick, disculpe, solamente no logré tomar nota de lo que dijo sobre de poner la denuncia, pero que no se puede juzgar en Guatemala. El concepto que había dicho, perdone, no logré tomar nota. Exsueto, no. Sí, exequatur. Lick, pero no lo puedo poner en el chat. Lick, perdone, referente también a lo de la inmunidad diplomática, ¿en dónde podría encontrarlo, en dónde podría encontrar el fundamento legal o alguna doctrina que usted me recomiende? Y disculpe, Lick, que tal vez estemos retrocediendo, que ya deberíamos de saber, pero sinceramente, por lo menos en penal 1 y 2, personalmente la sede en la que vengo, creo que sí, bastante débil, me doy cuenta ahora en su curso, ¿verdad? Y le agradezco realmente que pues vaya a tomar en cuenta los errores que estamos cometiendo, ¿verdad? Pero quizá, no sé si sería mucha la molestia, usted nos pudiera compartir alguna doctrina para poder reforzarnos en esos aspectos. Mire, la inmunidad diplomática se establece en la ley de diplomacia. O sea, son distintos tratados. Para primero tiene que haber una relación diplomática entre ambos países. Y entonces, cuando se abren embajadas, la persona que es nombrada viene a Guatemala. Guatemala puede inclusive rechazar a un determinado embajador
sea, no aceptarle las cartas credenciales, decir por qué y pedir que el cambio. Y lo mismo pasa con los embajadores nombrados en Guatemala. Hay gente que ha sido rechazada porque no llena el perfil de un embajador y entonces lo cambian y ponen otro. Hay situaciones en las que los cónsules también tienen inmunidad diplomática. Y hay casos en que hay guatemaltecos siendo cónsules de otro estado. Por ejemplo, el hermano del señor Valladares, el que fue procurador de la Nación, que dirigía el telenoticiero Domingo Valladares. Él toda la vida fue cónsul del Vaticano, nombrado por el Vaticano, siendo guatemalteco. Y por eso tenía, como estaba representando a otro país, tenía inmunidad diplomática. Muchos cónsules no la tienen. Eso es de ver los tratados con cada país. Pero sí le voy a averiguar y le subo algo ahí para que también lo amplíen un poquito más. El antejuicio, hay una ley de antejuicio que la pueden conseguir, ponen ahí en Google ley de antejuicio que desarrolla la Constitución. Doña Francisca. Licenciado, solo es que no comprendí bien entonces cuál era la respuesta de esta pregunta, de la 2. Mire, pues, en el segundo caso, la respuesta era que estaba fuera de la jurisdicción de Guatemala. Esa era la respuesta. No podía juzgarse. Prácticamente ahí el delito lo juzgaba El Salvador, pero no podía juzgarse. O en la última, el consejo de que por la inmunidad diplomática no podía ser sometido a los tribunales guatemaltecos. Salvo que El Salvador diera permiso, pero eso nunca se da. Ahora, como yo vi que todos salieron tan mal en eso, entonces el delito que se comete ahí es traición impropia, porque él es un extranjero residente. ¿Ya? Y si pusimos espionaje extranjero, licenciado, No estaría bien. entonces ahí todo el caso estaría mal. No, ya le dije, yo ya le expliqué que yo no me baso solo en la respuesta del caso, porque si no sería una calificada muy fácil si no dan en el caso. Entonces lo que yo hago y le consta a los compañeros que recibieron penal 2 conmigo, es que hay otras preguntas, digamos, como si es autor, quién es el autor, cuál es su forma de participación, que la califico independientemente. Si hay concurso, si es doloso o culposo, todo eso lo califico independientemente. Porque si están correctos en eso, aunque estén equivocados en el delito, pues también hay que valorarlo. Lo único es que, digamos, hay preguntas que sí, si está malo el delito, está mala la otra pregunta, porque si usted pone que es espionaje y es traición impropia, la pena no va a casar, no va a coincidir, ni tampoco va a coincidir la prescripción de la responsabilidad penal.
¿Ya? Sí, licenciado, porque en mi caso puse esta respuesta, pero igual me basé en ese artículo para responder las siguientes respuestas, ¿verdad? Pero el autor, ¿quién es el autor? Es el independiente del delito. ¿Y cuál es su grado de participación? Ahí sería el señor Bukele. Su grado de participación sería autor directo 35 y 36 del Código Penal, inciso 1. Eso sí, licenciado. Ahí ya tendría una buena que no se le anula porque el delito está malo. Porque al menos sí entiende si es autor o es cómplice. Y si es autor, ¿en qué grado de autoría es? Ya, licenciado, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta hay, María, ahí? La pregunta número 2. ¿Quién o quiénes serán personalmente responsables y cuál es su grado de participación? Sí, esa es la que estábamos hablando ahorita. La pregunta 3. ¿Cuál es la pena máxima que se le puede imponer a él o los responsables en el presente caso? Sí, pues ahí tendría que ser, si es el delito de traición impropia, y dice qué pena es la que le corresponde. Que serían, a ver, traición impropia, la que dice ahí, ¿verdad? Vamos a ver. 15 años. 15 años. Y el fundamento legal es el mismo artículo donde se fija la pena. Ahora, si pusimos traición impropia y la pena máxima es de 15 años, la siguiente pregunta dice en cuánto tiempo prescribe, ¿no, Milton? Correcto, esa es. Bueno, tercera parte de 15, 5. Entonces en 20 años, y no se podría más, porque el límite que nos da la ley es 20 años como máximo y 3 años como mínimo. Si pusieran otro delito, pues lógicamente varía, pero estaría mala la respuesta. Y la última pregunta es, ¿cuál? Quinta pregunta. Usted como abogado de la Secretaría de la Presidencia fuera consultado sobre cómo se debe proceder en este caso, ¿qué aconsejaría? O sea, si usted es un abogado y es el abogado, póngase que usted está en la asesoría jurídica de la Secretaría de la Presidencia, que no cualquiera puede llegar ahí, tiene que ser un abogado muy, digamos, muy capacitado en derecho internacional y en todas las ramas del derecho. Yo me acuerdo que ahí estuvo el maestro Lario Sochaita, no sé si con Bercheo o con Arzú, pero llevaba una secretaría impecable. Ahí, lógicamente, usted tendría que decir que como el señor imputado es embajador de El Salvador, existe la prohibición, la excepción a la regla del principio de territorialidad, porque él goza de inmunidad diplomática. Y entonces lo que habría que hacer es abrir un expediente, acompañar las pruebas y mandarlo
al ministro de Relaciones Exteriores para que lo curse a donde corresponde para que ellos sean los encargados de ver si lo juzgan o no. ¿Sí? Que es el procedimiento que se hace normalmente. Siempre se pide si por haberlo cometido en Guatemala se autorizan que lo juzguemos aquí, pero no, ningún país del mundo, hasta donde yo conozco, va a permitir que un funcionario, un dignatario que lo representa, sea juzgado en otro país. Máxime por un delito tan delicado y tan grave como es la traición. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya resuelto su examen y ya en pocos días vamos a subir notas para que ustedes ya con conocimiento de causa sepan pues cómo les fue y ya saben que yo pues como yo califico, me han dado una respuesta, miren que realmente a veces me sorprenden porque yo creo que lo que pasa es que ustedes se confundieron de facultad. Hay algunos que hubieran estado muy bien para humanidades porque tienen una beta de escritores que es realmente, hacen una novela en cada caso, pero lo malo es que la novela no es, los casos no son de novela, son jurídicos, no literarios. Pero no se asusten antes de tiempo. Vean su nota y después yo con todo gusto, si necesitan, calculan que necesitan revisar su examen, pues yo sin ningún problema se los doy para que ustedes miren en qué fallaron. Pero sí me gusta resolverlo ahorita para que ustedes tengan una idea de cómo les fue. Ahorita los compañeros, digamos, están examinando en otro examen que es totalmente distinto al que les vino a ustedes para que no haya problemas. Por eso es que yo simultáneamente estoy haciendo el extraordinario y les estoy contestando el examen normal. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo iba a adelantar un poco el contenido que teníamos, pero mejor los dejo hasta ahí para que puedan ingresar a su clase. Así que buenas noches y pues hay que estudiar más. Siempre. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Nos sirve mucho